Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Muy buenas noches, un gusto para mí poder saludarles en esta oportunidad cuando es jueves 17 de noviembre. Hoy vamos a conversar con el doctor Salvador Arias. Él es economista, consultor, autor de 17 libros, así como también asesor de la fracción del FMLN en materia económica. Y es el director editorial de La Carta Económica, que a través de las diferentes redes editoriales se publica con un análisis de coyuntura económica en nuestro país. Doctor Salvador Arias, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Gracias por invitarme de nuevo. Es un gusto para mí poder conversar con usted y sobre todo tomarle un poco de pulso a cuál es la situación económica que tiene el país, particularmente con la crisis de liquidez y fiscal que tiene nuestro país. Usted ha publicado, doctor Arias, lo siguiente: la propuesta económica que Arena y los organismos financieros internacionales quieren imponer al gobierno es un callejón hacia el precipicio para el pueblo y al FMLN. ¿Por qué? Bueno, porque para poder dar ese tipo de conclusiones uno tiene que conocer a profundidad cuál es el origen de la crisis que se tiene, porque tenemos una crisis de liquidez, que es lo más inmediato, pero tenemos también una crisis de insolvencia, ¿verdad?, que no es nueva. Precisamente hace unos días el señor ministro de Hacienda salió confirmando algo que yo he venido repitiendo, que 2 semanas antes que Saca saliera, se hizo un acuerdo, antes que entrara Funes como presidente, de un préstamo, de un financiamiento de 1.800, un poco más de 1.800 millones de dólares Arena, para que no se diera la situación de capacidad de impago del país. Los 4 presidentes de Arena quebraron y el modelo económico neoliberal estaba totalmente quebrado. Y para que no saliera a luz eso, se hizo un acuerdo político que para mí fue equivocado, ¿verdad? Pero la política es así, uno no puede, una persona tener la razón. Al final los actos son resultados de dinámicas de las sociedades, pero se le hizo un favor a Arena de que salió de la presidencia y dejó ya una crisis estructural que no tiene salida en la misma lógica del modelo neoliberal. Adicionalmente a eso, Funes, de presidente, continuó con el mismo esquema de políticas económicas, y yo puedo afirmar, y lo digo, que mi presidente, Salvador Sánchez Serén, de mi partido FMLN, es el presidente que ha recibido el Estado en la mayor crisis económica de la historia del país. Y eso hace que la situación que se vive, que vive el gobierno, tenga una situación muy grave. A eso hay que agregarle que además de la lógica del modelo neoliberal, que ya es perversa, que vamos a hablar de datos en ese sentido, desde el año 2000 hasta acá, porque del periodo de la dolarización para acá la cosa se agudiza, no solo por la dolarización, sino porque también a partir del año 2000 se empieza a sentir fuertemente los 20 años los 10 años que ya habían pasado de las presidencias de Cristiani y de Calderón Sol, cuando le quitaron los impuestos al capital, cuando abrieron los aranceles. Y ese impuesto al capital lo impuso José Napoleón Duarte. Sí, y se lo quitó Cristiani. Privatizaron la banca, un gran negocio para uno de los grandes beneficiarios fue el expresidente Cristiani. Le pusieron los impuestos al pueblo y por lo tanto generaron una economía con una demanda lenta, restringida, porque el pueblo paga el 75% de los impuestos que recibe el Estado. Y además de eso, como ya recibió con una crisis Flores el gobierno, privatizaron las pensiones y le metieron un problema adicional, ¿verdad? Flores profundiza una política fiscal que es totalmente perversa, que es convertir deuda de corto plazo, letes, que su único objetivo es resolver problemas de liquidez de corto plazo, ¿verdad?, de encaje entre las entradas y las salidas del gobierno, las convierte en una política de financiar a largo plazo.
Entonces convierte el consumo, los gastos corrientes, los convierten en deuda de largo plazo. Y eso combinado con la dolarización, con los tratados de libre comercio y con la corrupción fiscal de los gobiernos de empresas privadas y de los gobiernos de Arena, porque fue un conjunto que la hacen, además de la corrupción de la administración de los fondos de Estado de Arena, hace que el Estado cada vez necesite endeudarse y endeudarse más. ¿Y por qué es perverso estar convirtiendo a eurobonos los gastos a cuenta corriente? Primero porque cualquier familia que para comer tiene que ir a pedir prestado al banco y hay un momento que ya no le prestan. Y nosotros estamos en el límite. Y ya realmente ese límite lo habíamos pasado desde el 2009. Pero los organismos financieros siempre la juegan a su favor. Te dan más, te van endeudando más, la deuda, pagas más deuda, te empiezas a endeudar para pagar deuda y entras en un círculo vicioso del endeudamiento que yo le llamo la trampa de la deuda y que publiqué un libro precisamente sobre eso hace creo que 3 o 4 años. Fíjate lo que significa convertir letes a eurobonos. Nosotros tenemos a noviembre del 2016 5.639 millones de eurobonos que vienen de letes que se transformaron en deuda de largo plazo. Por esos 5.639 vamos a pagar al final 9.351 millones de dólares de interés. Entonces, es un absurdo, o sea, 5.6 millones se van a convertir en 15 millones de dólares. Y eso solo es esto. El 200%. Entonces, es 3 veces. Sí. ¿Verdad? 3 veces lo que te prestaron vas a tener que dar. Te dan 5 y vas a dar 15. Entonces, esa política de endeudamiento es tan perversa que, entonces, para poder explicar la coyuntura actual, tú puedes ver que nosotros, el país, entre el año 2000 y el año 2021, según las proyecciones del Fondo Monetario del Servicio de la Deuda del 2017 al 2021, vamos a haber pagado, fíjate, un servicio de la deuda de 24.242 millones de dólares. Servicio de la deuda. De 37.152 millones de dólares. Entonces, es una cosa que no tiene sentido. Y fíjate que esos 37.152 millones de servicio de la deuda parten de una deuda en el año 2000 de apenas 4.794 millones. Y después de haber pagado 37.152 millones de dólares, el Fondo Monetario proyecta que esos 4.794 millones que debíamos en el 2000 se van a convertir en 24.242 millones de dólares de deuda para el año 2021. Y no tiene salida, porque entonces tú el problema que tienes, que te estás endeudando, no solo para pagar principal, sino que para pagar intereses. Y cuando tú capitalizas los intereses, la deuda se vuelve perversa. Y esa es la situación del país. Esa es una de las razones por las cuales yo digo, señores, no tiene sentido. Hemos pagado 7.7 veces lo que debíamos el año 2000, y la deuda que teníamos el año 2000 se ha multiplicado por 5.5 veces. Entonces, ¿cómo me pueden a mí decir que esto es ser de extrema izquierda? Es que no tiene lógica. Tú ya pagaste la deuda 7.7 veces y todavía les debes 5.5 veces lo que debías en el año 2000. Es una perversidad. Interesante. Claro, esa deuda tiene diferentes razones en su crecimiento. Uno, lo que ya te expliqué, convertir letes, gasto corriente en deuda de largo plazo. Otro es la corrupción. La corrupción de Arena, que fue terrible, fueron 12.000 millones de dólares en la administración de los fondos. Más la corrupción fiscal, que es una corrupción privada. La elusión. Que la evasión, que es una, sí. Y la elusión, que es una evasión legalizada de parte de los gobiernos de Arena para las empresas. Entonces, ¿cuál es el total de la evasión y la ilusión fiscal que hemos tenido? Que es el otro problema que tenemos, ¿verdad? La evasión y la ilusión fiscal. Nosotros tenemos calculado que la evasión fiscal durante los últimos 13 años
fueron 22.341 millones de dólares. La evasión, que esa es corrupción, ¿verdad? Y la elusión fueron 5.259 millones de dólares. O sea que en los últimos 3 años ha habido que el Estado ha dejado de recibir 27.000 millones de dólares. Entonces yo he hecho una proyección, hemos hecho con los parámetros que conocemos de la deuda, que la elusión y la evasión del 2002 al 2019 va a llegar a 38.405 millones de dólares. Quiere decir que si tú sumas lo que es el servicio de la deuda de 37.152 millones de dólares, le sumas los 38.405 millones de dólares de la evasión y la elusión, tienes que el Estado ha sido sangrado con 75.557 millones de dólares. Súmale a eso los 12.000 millones de dólares de la corrupción de Arena, que precisamente puse una demanda en la Corte, podemos hablar de eso después. Le sumas a eso, quiere decir que estás hablando ya no de 75.000, sino que estás hablando de 85.000, 87.000 millones de dólares. Y si a eso le agregas que entre el año 2000 y el año 2014 las transnacionales se llevaron de este país 14.000 millones de dólares, este país y el Estado ha sido sangrado con más casi 100.000 millones de dólares. Es un absurdo. Fíjate que Islandia fue un país que lo llevaron a una situación similar. Les subieron Islandia era una economía pequeña con muchos recursos naturales y le empezaron a decir que se endeudara en la misma lógica, hasta que el pueblo se levantó. Dijo, no sigamos pagando esa deuda, y se negaron a pagar la deuda, se declararon en incapacidad de pago y Islandia recuperó su estabilidad. Interesante. Quiero hacer una pausa ahorita, doctor Arias. Amigos excelentes, vamos a la primera pausa, pero cuando volvamos vamos a poner en perspectiva lo que pasó esta tarde en la Asamblea Legislativa. El partido Arena, Gana y PCN frenan los préstamos y dejan prácticamente sin liquidez al gobierno luego del acuerdo de los 550 millones de dólares. El doctor Arias analiza el efecto. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV.